Hola, ¿qué tal? Estamos en el libro cuarto de Rousseau y bueno, quería hacer un resumen, digamos, un poco a modo de leitmotiv reivindicativo de lo que es el contrato social en su conjunto, hasta lo que hemos visto hasta ahora, pero muy sintéticamente. Es una obra fundamental de la democracia, es un proyecto original que constituye a su vez una nueva constitución, tanto moral como legislativa como jurídica como social, y es un manifiesto político y es un tratado teórico al mismo tiempo. Es digamos, está basado en textos predictivos y explicativos, en tanto en cuanto es predictivo porque constituye una guía, el motor o una vademecum de las leyes o de las normativas vigentes conforme a ley, dependiendo de la voluntad general del bien común, que se basa en el acuerdo voluntario de todos los miembros pertenecientes al cuerpo teórico o al todo, o al Estado, digamos, ¿no? Y, y es explicativo porque al mismo tiempo explica las condiciones en las que se establece una sociedad justa, donde todos los miembros pertenecientes a esta sociedad se ajustan conforme a ley a todo lo que ellos consensúan en las asambleas mediante el pacto social voluntariamente. Por tanto, no hay imposición, no es agregatorio ni sumatorio, como hemos dicho otras veces. Es una forma justa de gobierno porque unen sus fuerzas voluntariamente a los ciudadanos, que pueden ser súbditos y ciudadanos al mismo tiempo, en tanto en cuanto obedecen a las leyes y en tanto participan en el Estado de forma activa. Aunque el Estado es pasivo, es un ente abstracto. Es una crítica frontal contra, en primer lugar, el racionalismo. El racionalismo es una corriente filosófica, pues bueno, que yo no sé mucho de filosofía, pero lo poco que se me viene a decir, lo que he investigado, es que está emprendida, bueno, viene del siglo XVII, un siglo anterior a la Ilustración, por Leibniz, por Spinoza y sobre todo por Descartes, que buscan el conocimiento de la verdad por encima de todo, a través del razonamiento humano, ajustado a un sistema de leyes. Eso, por ir muy a sui generis, muy a grosso modo, a grandes rasgos, en líneas generales, lo que viene a decir el racionalismo es que la razón está por encima de cualquier otra cuestión y se busca la verdad fundamental, la verdad suprema, digamos, absoluta o bajo un prisma muy radicalizado. Entonces es una crítica al racionalismo porque el contrato social habla de pacto social, habla de sentimientos, habla de emociones, habla de moral, habla de derechos, habla de igualdad, de justicia social, en contra de la desigualdad de la esclavitud, etcétera, 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 como hemos visto en otros vídeos. Y Rousseau pues, le dio un tono totalmente nuevo al discurso que otros como Voltaire, por ejemplo, o Diderot, o Hobbes o Locke le darían en diferentes épocas o coetáneamente al hecho de la propiedad privada, por ejemplo, o al Estado. Entonces, las ideas que encumbran al contrato social fundamentalmente son que es un texto que se puede considerar como la base material, la base basal, el fundamento basal de la democracia. Él está de acuerdo más sobre todo fundamentalmente con la República, y pone como ejemplos Atenas o la República Romana, cuando no estaba empoderada por el Imperio Romano, cuando no había emperadores, y es una crítica también frontal a lo que se entendía por monarquías absolutistas, porque critica la monarquía, en definitivas cuentas, aunque habla de diferentes modelos de Estado. Cuando, por ejemplo, Luis XIV establece con esa frase tan conocida suya, el Estado soy yo, pues ahí lo dice todo. Y es un combate súper enérgico, súper frontal contra esta idea, que es un concepto que se extendió por media Europa. En cuanto a monarquías absolutistas, diferentes genealogías. El pensamiento central del contrato social es el convencimiento voluntario, acordado, consensuado, deliberado, mediante asociaciones y asambleas, y mediante la calidad
y el recuento conforme una serie de leyes y cálculos más o menos relativos de votos. Y la soberanía radica en el pueblo, del que emanan los poderes del Estado, y la soberanía depende de las leyes, porque no olvidemos que estamos en el Estado civil, con libertad civil y con religión civil, que influye notoriamente y que también critica, sobre todo la cristiana o la calvinista. Él estuvo abducido por las dos, luego al juro del cristianismo, y primero del calvinismo y luego del cristianismo, pero considera que tenía que haber una pluralidad de cultos siempre y cuando no atentaran contra el bien civil o el conjunto del bienestar civil de los ciudadanos, cuando no se les oprimiera, porque estaba en contra de la esclavitud. Él mismo dice al principio del contrato social: el hombre nace libre, pero está sometido, está encadenado. Entonces eso lo dice todo. ¿Cómo se puede organizar la convivencia de las personas, el Estado, las leyes, en un mismo marco político, teórico, ideológico? Pues el contrato social es un pacto, como hemos visto, no agregatorio ni sumatorio, no es una mera suma de voluntades, y mucho menos particulares, en que pueda haberlas, siempre que exista una clara menor diferencia de unilateralismos y voluntades particulares que voluntad general, y que, la obligación de votar también es un derecho que tienen los ciudadanos y se expresa con la cantidad de votos y con dos consideraciones importantes. Por ejemplo, que se ve en el primer capítulo del libro cuarto: la unanimidad y la libertad. Cuando no haya muchos oponentes o un solo oponente, pues habrá unanimidad. Entonces, para los asuntos legales o de leyes, pues es muy importante la unanimidad. Para los asuntos de deliberaciones más concretas, pues habrá que ver otro tipo de relaciones, ¿no? Por ejemplo, pues habla de los sufragios, habla de las elecciones, del sorteo, de las elecciones libres o de libre elección. Eso lo vamos a ir viendo. Pero bueno, ya resumidamente hemos visto un poco lo que es el contrato social muy sintéticamente para hacer un recordatorio. Y bueno, también se establecen cuestiones antropológicas mezcladas también con la igualdad entre los hombres, que también establece ahí con el punto de inflexión que es la propiedad privada, que no se produce por la mera fuerza, como en el estado transicional de que va del estado natural al estado civil. Entonces, sí que es verdad que la propiedad privada ya constituye una restricción legislativa en cuanto el primer hombre que poseyó una tierra y la lindó fue el fundador de la sociedad civil. No lo digo textualmente, pero viene a decir eso Rousseau. En cuanto se lindan las tierras y entonces se preserva uno mismo su propia propiedad respecto de la usurpación de otros, y también puede rebatir la usurpación de otro respecto a su propiedad recuperándola, entonces ahí estamos entrando en un terreno proclive a que se establezcan leyes coercitivas para proteger esa propiedad. Pero no es la fuerza lo primero que tiene que ver con el inicio de la propiedad privada, sino el comercio, la división del trabajo, las comparaciones, el hecho de que se complejice la sociedad y las relaciones entre grupos de hombres y el lenguaje, etc. Eso ya lo vemos en el texto antropológico. Y entonces, en el primer capítulo, ya empezando el libro cuarto, después de haber hecho esta entradilla de resumen, tenemos que el capítulo primero se titula que la voluntad general es indestructible. Y dice textualmente: mientras que varios hombres reunidos se consideran como un solo cuerpo, no tienen más que una sola voluntad, que se refiere a la común conservación del bienestar general. ¿Vale? Eso quiere decir que cuando una sociedad es más recta, más simple, cuando se establecen vínculos sencillos de rectitud, de justeza, de sensatez,
dentro de un Estado, dentro de una relación entre miembros de un cuerpo, como es el caso del pacto social, formado por un todo, por diferentes miembros que se preservan a sí mismos y entre ellos, y luego con respecto al cuerpo o al todo, o podría ser mismo ante el Estado, pues entonces ahí hay una voluntad que es libre, en un principio, teniendo siempre en cuenta que estamos en un estado de ilustración, un estado ya de la razón. Entonces ya no podemos retrotraernos al pasado hipotético de cuando el hombre eh, se preservaba para mantenerse con lo mínimo que tenía, que podía aspirar a más ilimitadamente, pero sin molestar a otro y siempre pendiente del amor de sí y de la piedad. Cuestiones que no ha perdido el hombre del estado civil, siempre y cuando la libertad sea un derecho y a la vez una obligación. No hay más remedio. Entonces aquí lo que sigue diciendo es que los hombres rectos y sencillos son difíciles de engañar debido a su sencillez. Y no se puede llevar a engaño tampoco un hombre sencillo, pues no está lleno de sofisticación, ni tiene ideas artificiosas, ni misteriosas, ni el Estado está formado por el arte y la elucubración de las contradicciones y de las conversaciones de los talentos, de la competitividad, etc. Y eso no existe en una sociedad donde es más sencilla, más pequeña, o donde no existen divisiones de otras facciones o sociedades más pequeñas respecto de una más grande. Un Estado gobernado así por hombres sencillos, donde pone el ejemplo de los cantones rurales de Suiza, donde los hombres desde los árboles o tumbados en los árboles deliberaban, por ese ejemplo poético, pues dice que necesita de muy pocas leyes. Y a medida que se vuelve necesario promulgar las nuevas, tal necesidad es vista por todos. Es decir, lo que una persona dice en un principio, como todos deliberan consensuadamente y llegan no a decisiones inicuas, sino importantes, y al fondo de las cuestiones siempre es esa tendencia promovida por la voluntad general tendente al bien común, se llegan a resolver los problemas mucho más fácilmente en tanto en cuanto exista unanimidad y esta no se rompa, o en tanto en cuanto no existan contradicciones, debates y no haya disputas. Si se lleguen a consensos o estas asambleas tengan preguntas, se hagan preguntas en esas asambleas que tengan respuestas verdaderas, que vayan al trasfondo de la cuestión. Y esto evitará la ruina del Estado, porque el Estado no se divide en dos, ni tampoco se enajena, y tampoco se llega al hecho de que pues la voluntad general se aniquile o se corrompa, porque eso es imposible. Es pura, es constante, inalterable, lo cual no quita que separando los intereses particulares del interés común, la voluntad general colectiva, sí que existan esas voluntades individuales algunas veces, o se produzcan o se pueda producir, o sea, existe esta tendencia, ya que el gobierno también esté por encima porque hay separación de poderes, no lo había dicho antes también en el resumen, esté por encima del poder legislativo y entonces se produzca la disolución del Estado o la nulidad del acto. Entonces, exceptuándose el bien particular, que es el bien general formado por intereses particulares menores, aunque los haya, incluso aunque se venda el sufragio por dinero, es decir, se compren votos o exista corrupción, etc., la falta que comete es cambiar el estado de la cuestión y responder otra cosa a lo que se le pregunta. Es decir, si se le da más importancia, por ejemplo, a que la opinión de un particular o de un partido o de una facción, pues entonces sí que estamos ante un problema, que ya no está la voluntad general velando por los intereses comunes y generales de la gente y de los ciudadanos, el bienestar de los ciudadanos y la justicia de la sociedad. Entonces, se altera el orden público en las asambleas y esto, pues, lo que hay que hacer es más asambleas y deliberaciones
y hacerlo constantemente, aunque hay un régimen periódico extraordinario y fijo para ellas, para las reuniones. Y lo vimos en otro capítulo. Entonces, digamos que la voluntad general siempre es indestructible, aunque se pueda eludir esa voluntad general cambiándola por otras consideraciones unilateralistas. Pero eso puede ocurrir como tendencia, no quiere decir que eso suponga que ocurra. Y es evidente que mucha gente, o muchos estadistas, o mucha gente importante o no, pueda suponer que un gobierno que no se constituye de facto bien no pueda ser bien gobernado, no se pone sobre problemas después a posteriori, que sí que se puede hacer. O bien cambiando la forma del modelo de Estado o la forma de gobierno, que no debería hacerse así. Pero en todo caso, estas leyes que se promulgan, si son renovadas y son deliberadas y sometidas al juicio de las diferentes voluntades de cada miembro de la corporación y son consensuadas y cada uno está de acuerdo con los demás y no existen pues alteraciones del orden público ni tampoco pues imposiciones radicalizadas, se puede llegar a término, llegar a leyes justas. Ya he dicho que cuanto menos leyes mejor. Cuando aparece la unanimidad en el otro extremo, es decir, cuando el Estado pues deja de tener igualdad, entonces reaparece la unanimidad, pero en sentido categóricamente negativo. Entonces el temor y la violación convierten en aclamaciones a los sufragios y ya no se delibera si lo que se adora se maldice, es decir, bueno, son las típicas discusiones que no llegan a ningún sitio o que alguna persona mezquina o con aires de mezquindad quiere imponer sobre otros sus propias voluntades particulares. Esto ya sería de los sufragios, porque dice el capítulo segundo que la manera en que se tratan los asuntos generales puede dar un indicio bastante seguro del estado actual de las costumbres y de la salud del cuerpo político. Luego hablaremos de las elecciones y del número de votos que hacen falta para consensuar una ley o una normativa. Se llega a la desigualdad solo por un voto, pero no es exactamente porque es muy relativo, depende de las combinaciones, de muchas consideraciones y de muchos condicionantes a tener en cuenta dentro del estado en que se encuentre el propio estado, valga la redundancia, y la forma de contar los votos y de comparar las opiniones según la voluntad general sea más o menos fácil de conocer y el estado más o menos declinante será más o menos justas o no, o más igualitarias o menos. Hará falta un número de votos o mayor o un número de votos menor, siempre por mayoría, se entiende, ¿no? Ya hemos hablado en otro capítulo de los modelos de Estado de la democracia, que exige al menos la mitad o más de la mitad de los habitantes de un país para que se produzca como un condicionante primario. Y la aristocracia también, pues, tiene sus condiciones. Y la monarquía, pues, es el gobierno de una sola persona, etcétera. Eso ya lo vimos. Lo que vamos a ver después, yo era para establecer un poco el primer capítulo de qué va, y el libro cuarto cómo empieza, porque hablaremos mejor de los sufragios y de las elecciones, que pueden ser por sorteo o por elección libre. Y luego hablaremos para hacerlo muy largo, de los comicios romanos, del tribunal, etcétera, ¿vale? Que es un organismo que es intermediario también entre el poder legislativo y el poder ejecutivo y no llega a ser el legislador, porque sí que tiene de motu propio poder de decisión en algunos aspectos. Espero que os haya gustado y que no me haya dado mucho en las explicaciones y ya nos vemos en el próximo capítulo. Me dice Daniel Castillo, un saludo, espero que estéis bien. Vale, pues hasta luego, chao.